Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. La dura reacción de Ruya Korik: siempre he amado mi cuerpo, lo que realmente falta es tu conciencia. La actriz y modelo Ruya Korik, que se ha convertido en uno de los nombres destacados de los últimos tiempos, no pudo quedarse callada al final ante los comentarios que hicieron sobre ella la semana pasada y que causaron gran repercusión en las redes sociales. Korik, cuyo nombre ha sido vinculado al actor Halil İbrahim Ceylan, se ha convertido en un objetivo en las redes sociales y ha sido fuertemente criticada por algunos usuarios por su apariencia. Comentarios como: a Halil İbrahim Ceylan le vendría bien una mujer más bella, agotarían la paciencia del joven actor. Korik respondió a las críticas con una larga declaración en su cuenta de redes sociales. Siempre he estado en paz con mi cuerpo. Conocida por su postura fuerte que desafía las normas de belleza, Ruya Korik habló con la confianza interior que ha desarrollado a lo largo de los años frente a las brutales críticas sobre su cuerpo y apariencia. En su publicación utilizó las siguientes expresiones: siempre he amado y aceptado mi cuerpo. He vivido centrándome en mi carácter, no en mis defectos. Lo que realmente me molestaba era que otros intentaran hacerme sentir deficiencias sobre mi cuerpo. Pero en lugar de cambiar cómo me sentía, decidí cambiar a las personas que me rodeaban. Las palabras de Korik resonaron especialmente entre sus seguidoras femeninas. Mucha gente apoyó su firme postura. Impulsar los cuerpos de las mujeres en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo? La situación que vivió Ruya Korik es en realidad un reflejo de la presión constante sobre la apariencia de las mujeres en las redes sociales. La percepción de la belleza a menudo se encasilla en ciertos patrones, y las mujeres que quedan fuera de estos patrones son criticadas en diversas plataformas y, a veces, incluso linchadas. Ruya Korik es solo una de las muchas mujeres que son objeto de esta presión. Pero lo que hace diferente a Korik es que no se queda callado ante estas críticas y hace oír su voz. No necesito la aprobación de nadie sobre mi cuerpo. Mientras me apruebe a mí misma, estoy completa, dijo Korik, inspirando a sus seguidores con un mensaje de confianza en sí misma. Un duro mensaje para quienes dicen: Halil İbrahim no encaja al lado de Ceylan. En el centro de las críticas estaba la relación o cercanía de Korik con Halil İbrahim Ceylan. El hecho de que el dúo fuera mencionado junto en varios proyectos y algunas de sus fotos fueran publicadas en la prensa fue suficiente para agitar los rumores. Sin embargo, algunos usuarios ocuparon la agenda con comentarios dando a entender que Korik, quien es mencionado junto a rostros queridos de las pantallas como Ceylan, no es lo suficientemente bello. Korik respondió a estos comentarios sin nombrar nombres, pero transmitiendo su mensaje directamente. Dejen de medir el valor de una mujer por el lugar que ocupa el hombre a su lado en la sociedad. Y dejen de comparar a las mujeres entre sí. No existí para encajar en nadie. Estoy aquí para encajar yo misma. Estas declaraciones aparecieron en los medios sensacionalistas bajo el titular: una declaración de bofetada de Ruya. Apoyo de los seguidores. Tras las declaraciones de Ruya Korik, las redes sociales se dividieron en dos. Mientras que un grupo consideró su afirmación sensible y contundente,
el otro grupo siguió evaluándola en función de sus características físicas. Sin embargo, Coric recibió mensajes de apoyo, especialmente de sus seguidoras femeninas. La publicación, que recibió miles de comentarios como «El estado más hermoso de estar en paz contigo mismo, no es la estética, sino la belleza de carácter lo que importa, gracias por representarnos», se volvió viral en poco tiempo. El apoyo de nombres famosos también fue rápido. Muchos de sus compañeros actores e influencers mostraron solidaridad compartiendo la declaración de Coric. ¿Qué dicen los expertos? Los psicólogos que han expresado su opinión sobre el tema destacan que la cultura del linchamiento basada en la apariencia en las redes sociales puede tener graves efectos psicológicos, especialmente en las mujeres jóvenes. La psicóloga experta Elif Zetinkaya apoyó la postura de Coric al afirmar: «Aún existe una gran presión estética sobre las mujeres en la sociedad. Las mujeres que denuncian esta presión están creando conciencia no solo para ellas mismas, sino también para las generaciones futuras. Nuevos proyectos en camino». A la sombra de todas estas discusiones, la carrera de Ruya Coric sigue en ascenso. El nombre del famoso actor se menciona actualmente en una serie de plataformas digitales. Las afirmaciones de que volverán a participar en el mismo proyecto con Halil Ibrahim Ceylan ya comenzaron a discutirse en el backstage de la revista. Aunque todavía no ha habido ninguna declaración oficial, si la química entre ambos se refleja en las pantallas, parece que dará mucho que hablar. No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.